Mi nombre es profesor Muaku. Soy profesor de física teórica en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y soy experto en algo llamado teoría de cuerdas. Y hoy tengo que contarles algo que impactará a la mayoría de la gente. Algo que contradice las suposiciones optimistas que todos hacen sobre la exploración espacial. La Estación Espacial Internacional, esa magnífica estructura que orbita a 400 kilómetros de altitud sobre nuestras cabezas, representa un logro que nunca se repetirá. No porque no queramos, no porque hayamos superado las dificultades, sino debido a las circunstancias únicas. Las cosas que hicieron posible la ISS ya no existen y nunca volverán a existir. La ISS no es el comienzo de la expansión de la humanidad en el espacio. Es el final. Es el punto más alto. Es lo máximo que pudimos alcanzar antes de que la realidad alcanzara nuestros sueños. Verán, cuando la gente mira la ISS, ven la prueba de que los humanos pueden vivir y trabajar en el espacio. La ven como una oportunidad. Un trampolín hacia cosas más grandes y mejores, hacia bases lunares y colonias en Marte. Y vastos hábitats orbitales. Pero cuando miro la ISS como un físico que entiende lo que realmente se necesitó para construirla y mantenerla, veo algo muy diferente. Veo algo increíblemente caro, absurdamente complejo y políticamente un logro milagroso que requirió la combinación perfecta de circunstancias que existió por un breve periodo en la década de 1990 y principios de la década de 2000. Circunstancias que ya no existen. Circunstancias que probablemente nunca más existirán en la historia de la humanidad. La ISS costó más de $150.000 millones. Construirla a lo largo de 3 décadas. Requirió la cooperación de 5 agencias espaciales. De 15 naciones. Exigió una voluntad política que trascendiera las disputas mezquinas y las típicas luchas presupuestarias. Exigió capacidades tecnológicas que apenas existían en ese momento. Comenzó la construcción. Y se benefició de condiciones geopolíticas únicas. Específicamente el final de la Guerra Fría y un breve periodo de cooperación genuina entre Estados Unidos y Rusia. Todos estos factores convergieron en un momento brillante, y la humanidad construyó algo extraordinario. Pero ese momento se ha ido. La voluntad política se ha ido. La prioridad presupuestaria se ha evaporado. La cooperación internacional está fragmentada. La situación geopolítica única que hizo posible la Asociación Espacial Ruso-Americana ya no existe y no muestra signos de regresar. Y, crucialmente, ahora entendemos mucho más claramente de lo que antes. Lo que sucedió en la década de 1990, lo difícil, caro y, en última instancia, limitadas que son las estaciones espaciales. La ISS nos enseñó eso. La presencia humana permanente en el espacio es mucho más difícil de lo que pensábamos. Requiere reabastecimiento constante desde la Tierra, mantenimiento continuo por parte de astronautas cualificados y representa un nivel de recursos. Compromiso que las sociedades modernas no están dispuestas o no pueden sostener. Así que cuando la ISS sea finalmente desorbitada, probablemente en la década de 2032. No será reemplazada por algo mejor. Será reemplazada por nada o, en el mejor de los casos, por algo mucho más pequeño y más limitado. La era de las grandes estaciones espaciales terminó antes incluso de comenzar. Permítanme explicarles por qué, mostrándoles lo que realmente se necesitó para construir la ISS y por qué esas condiciones no pueden ser recreadas. Primero, el costo. La ISS es el objeto individual más caro jamás construido por la humanidad. Más de $150.000 millones cuando se suman todas las contribuciones de todos los países socios, a lo largo de todos los años de construcción y operación. Eso es más que el proyecto Manhattan. Más que el programa Apolo, más que el gran colisionador de hadrones, más que cualquier otro proyecto científico o de ingeniería en la historia de la humanidad. Y esos $150.000 millones son solo por la construcción y el lanzamiento. Costos. Los costos operativos añaden miles de millones más cada año.
Los costos del programa ISS de la NASA son alrededor de 34.000 millones de dólares al año. La contribución de Rusia es de al menos 12.000 millones de dólares al año. ¿Año? Otros socios contribuyen con cientos de millones adicionales. Así que estamos gastando aproximadamente 56.000 millones de dólares al año. Solo para mantener la ISS funcionando, para enviar suministros, para mantener los sistemas, para pagar el soporte en tierra y el control de la misión. Durante la vida útil operativa de la ISS, desde el 2000 hasta cuando sea desmantelada. Desmantelada, digamos en 2030, eso representa 30 años de operaciones a un promedio de 5.000 millones de dólares al año. Eso supone otros 150.000 millones de dólares en costos operativos, además de los 150.000 millones de dólares en costos de construcción. El costo total del programa es de 300.000 millones de dólares. Para una estación espacial que alberga a 6 o 7 personas cuesta más de 40.000 millones de dólares por persona. Piensen en eso. Gastamos suficiente dinero para resolver grandes problemas en la Tierra, pobreza, enfermedad, educación, infraestructura, y en su lugar, lo usamos para mantener a media docena de personas flotando en el espacio realizando experimentos que podrían realizarse, principalmente en la Tierra o con robots. Naves espaciales. Ahora, no estoy diciendo que la ISS fuera inútil. Tiene valor científico. Nos enseñó mucho sobre los vuelos espaciales de larga duración y sobre la fisiología humana. En microgravedad, ciencia de materiales, dinámica de fluidos y combustión en gravedad cero. Y sobre la cooperación internacional en proyectos complejos. Ese conocimiento es valioso, pero ¿vale 300.000 millones de dólares? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el costo de oportunidad de todas las demás cosas que ese dinero podría haber logrado? Esa es la cuestión. Pregunta difícil, y personas razonables pueden discrepar. Pero aquí está lo que no es discutible, las sociedades modernas no son. Nadie más estaría dispuesto a gastar ese tipo de dinero en estaciones espaciales. En la década de 1990 y principios de la década de 2000, cuando se construyó la ISS, había voluntad política para gastos espaciales masivos. El final de la Guerra Fría creó un breve periodo de cooperación entre Estados Unidos y Rusia. En lugar de competir, donde el espacio podía ser sobre ciencia y asociación, en lugar de dominio militar y orgullo nacional. El orgullo. La economía era fuerte. Los presupuestos gubernamentales tenían margen para proyectos costosos. El interés público en el espacio era relativamente alto. Todo esto creó un entorno en el que gastar. Invertir 150.000 millones de dólares en una estación espacial era políticamente viable. Pero el entorno ya no existe. Los presupuestos gubernamentales están sobrecargados. El crecimiento económico es más lento. El interés público en el espacio ha disminuido. Y, lo que es más importante, no hay una creciente falta de voluntad política para megaproyectos internacionales. Estados Unidos y Rusia son nuevamente adversarios. China está siguiendo su propio programa espacial de forma independiente. Europa se enfrenta a problemas económicos y políticos. Desafíos. Nadie tiene prisa por financiar la próxima estación espacial de 300.000 millones de dólares. Incluso si el dinero estuviera disponible. Incluso si los gobiernos decidieran de repente que las estaciones espaciales vuelven a ser una prioridad, nos enfrentaríamos a un desafío. Un segundo problema insuperable, la complejidad política. La ISS requirió coordinación entre 5 agencias espaciales, la NASA, Roscosmos, la ESA, JAXA y la CSA. Son Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, Japón y Canadá. 15. El número total de naciones, cuando se incluyen todos los miembros europeos, es asombroso. Lograr que tantos países se pongan de acuerdo sobre algo es casi imposible. Imposible. Lograr que se pongan de acuerdo sobre algo tan complejo y costoso como una estación espacial es un milagro. Y solo funcionó debido a circunstancias únicas. Primero,
El final de la Guerra Fría creó una ventana en la que Estados Unidos y Rusia podían cooperar. Estados Unidos quería mantener a Rusia. Ingenieros aeroespaciales empleados para que no vendieran sus conocimientos a naciones renegadas ni construyeran armas. Rusia necesitaba dinero y quería mantener su programa espacial a pesar del colapso económico. Por lo tanto, ambos bandos tenían incentivos para trabajar juntos que trascendían la sospecha y la competencia normales. En segundo lugar, había una creencia genuina en la década de 1990 de que la cooperación internacional era el futuro, que el mundo de la posguerra fría se caracterizaría por asociaciones en lugar de conflicto. Ese optimismo parece ingenuo ahora, pero era real en ese momento, y permitió a los líderes políticos comprometerse con proyectos internacionales a largo plazo como la ISS. Tercero, el espacio era visto como un esfuerzo unificador, algo que unía a las naciones en torno a objetivos científicos comunes. Ese idealismo también puede parecer pintoresco ahora, pero fue lo suficientemente poderoso como para superar los obstáculos habituales para la cooperación internacional. Todo estos factores convergieron durante quizás una década, desde mediados de la década de 1990 hasta mediados de la década de 2000. Durante ese periodo, la ISS fue políticamente viable. Antes de la Guerra Fría, habría sido imposible porque Estados Unidos y Rusia eran enemigos. Después de que, con el regreso de las tensiones geopolíticas, la ventana volvió a ser imposible. Ahora estamos en ese periodo posterior al viento. Rusia invadió Ucrania. Estados Unidos y Rusia están en una nueva guerra fría. China está siendo vista como un competidor estratégico. La cooperación internacional en grandes proyectos es rara y se está volviendo cada vez más rara. El entorno político que hizo posible la ISS ya no existe. ¿Podría existir de nuevo en el futuro? Quizás, pero no hay señales de ello en el horizonte. Lo más probable es que estemos entrando en un periodo de creciente nacionalismo y de las grandes potencias. Una competencia que durará décadas. Y durante ese periodo, construir otra estación espacial internacional a la escala de la creación de una ISS es políticamente imposible. Las naciones buscarán sus propios objetivos independientes. Programas en lugar de cooperar en megaproyectos compartidos. Ahora, permítanme hablar sobre los desafíos técnicos porque, incluso si tuviéramos el dinero y la voluntad política, construir otra ISS sería extraordinariamente difícil. La ISS fue ensamblada en el espacio durante más de una década desde 1998 hasta 2011, utilizando 42 vuelos de ensamblaje. Los módulos se construyeron en la Tierra y se lanzaron por separado, y luego se conectaron en órbita por los astronautas durante caminatas espaciales y operaciones robóticas. Esto requirió una precisión increíble. Los módulos tenían que encajar perfectamente a pesar de ser construidos en diferentes países por diferentes contratistas utilizando diferentes sistemas de medición. El estadounidense. Los módulos usaban pulgadas y libras. Los módulos rusos usan el sistema métrico. Todo necesitaba ser traducido y coordinado. Un error de cálculo. Y los módulos no se conectarían correctamente o, peor aún, chocarían durante el acoplamiento y se dañarían mutuamente. La secuencia de ensamblaje tuvo que planificarse cuidadosamente porque la ubicación del módulo afectaba lo que se podía añadir después. No se podía simplemente conectar cosas al azar. La estructura tenía que estar equilibrada. Las conexiones de energía y datos debían enrutarse correctamente. Sistemas de soporte vital. Tuve que adaptarme. Era como armar el rompecabezas más complejo del mundo en gravedad cero mientras usaba trajes espaciales voluminosos e intentando no morir. Y funcionó. Por poco. Hubo innumerables cuasi accidentes, errores que fueron detectados y corregidos, problemas que requirieron improvisación y soluciones de última hora. Cambios. El hecho de que la ISS se ensamblara con éxito es, francamente, milagroso.
Intentar replicar esa hazaña sería aún más difícil ahora, porque hemos perdido el conocimiento institucional. Muchos de los ingenieros y técnicos que diseñaron y construyeron los módulos de la ISS, muchos ya se han jubilado o han fallecido. ¿Los contratistas qué? Los componentes fabricados se han desviado hacia otros proyectos o las empresas han quebrado. Las herramientas e instalaciones especializadas utilizadas en la construcción de la ISS han desaparecido, o se han reutilizado. Podríamos reconstruir esa capacidad, pero llevaría años y una inversión enorme. ¿Y para qué? P. Construir otra estación que costaría cientos de miles de millones de dólares y requeriría mantenimiento constante y reabastecimiento. Hablemos del mantenimiento, porque eso es algo que la gente no entiende. La ISS no es un sistema terminado. Producto que se queda en el espacio, funcionando automáticamente. Es una pesadilla de mantenimiento constante. Los sistemas se rompen. La estación está en constante decadencia. Ya tiene más de 24 años y está bastante desgastada. Aparecen fugas de aire y deben repararse. Los sistemas de refrigeración fallan y necesitan reparación. Reparar. Las computadoras se estropean y deben reemplazarse. Las baterías se degradan. Y deben cambiarse. Los paneles solares pierden eficiencia a medida que los micrometeoritos los dañan y la radiación degrada sus celdas. La estación requiere docenas de caminatas espaciales al año para reparaciones externas. También requiere mantenimiento interno constante. Por la tripulación y requiere misiones de reabastecimiento regulares que traigan piezas de repuesto, equipos de repuesto y consumibles. Sin este mantenimiento y reabastecimiento continuos, la ISS pronto fallaría. Semanas o meses. El soporte vital fallaría. La energía se agotaría. La estación se volvería inhabitable. Por lo tanto, la ISS no es realmente autosuficiente. Estación espacial. Es más como una tienda de campaña muy cara que requiere mantenimiento constante. Flujo de suministros y atención especializada para seguir siendo utilizable. Y eso me lleva a un punto fundamental. Las estaciones espaciales no resuelven el problema de vivir en espacio. Simplemente transfieren el problema a una ubicación ligeramente diferente. Todavía dependes completamente de la Tierra. Todavía eres vulnerable a fallos de equipo. Todavía estás expuesto a radiación y los efectos de la microgravedad en la salud. La diferencia es que todo esto sucede a 400 kilómetros de altitud en lugar de en la superficie. La ISS nos enseñó que mantener humanos en el espacio es extraordinariamente difícil. Caro y difícil. Probablemente más de lo que imaginábamos cuando comenzamos a construirla. Cada persona en la ISS cuesta miles de millones de dólares al año cuando se considera toda la infraestructura y el soporte necesarios. Esto no es sostenible. Este no es un modelo para la expansión de la humanidad en el espacio. Esto es un experimento increíblemente caro que nos mostró lo difícil que es el espacio. Es incluso. Ahora, algunas personas dirán, pero Michio, la ISS es tecnología antigua. Las estaciones espaciales modernas serían mejores, más baratas y más eficientes. Y sí. La tecnología ha mejorado desde la década de 1990. Segundos. Tenemos mejores materiales, mejores computadoras, mejores paneles solares. Mejores sistemas de soporte vital. Pero esas mejoras son incrementales, ¿no? Revolucionarias. Mejoran un poco las estaciones espaciales, pero no alteran los fundamentos económicos ni los desafíos fundamentales. Una estación espacial moderna podría costar 100.000 millones de dólares. De 150.000 millones de dólares. Podría requerir un poco menos de mantenimiento, pero aún así. Requiere el lanzamiento de cientos de toneladas de material a órbita. Todavía requiere reabastecimiento y mantenimiento continuos. Aún alberga solo a un puñado de personas a un costo enorme. La ecuación básica no ha cambiado. Cambiado. Las estaciones espaciales son absurdamente caras para lo que ofrecen. Y.
Las realidades presupuestarias actuales significan que incluso un costo de $100.000 millones es políticamente inviable. Imposible. Ya no hay apoyo público para ese tipo de gasto. Permítanme discutir las alternativas que la gente propone. Algunos mencionan el espacio comercial. Estaciones móviles reemplazarán a la ISS. Empresas como Axiom, Blue Origin y otras están planeando estaciones espaciales privadas que serán más baratas y eficientes que la ISS. Y sí, el espacio comercial puede reducir los costos hasta cierto punto a través de la competencia y la innovación. SpaceX ha demostrado que los cohetes reutilizables pueden reducir drásticamente los costos de lanzamiento. Los operadores comerciales pueden ser más eficientes que las agencias gubernamentales, pero todavía se enfrentan al problema fundamental. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Por qué alguien pagaría por usar un espacio comercial? ¿Estación? Turismo espacial quizás, pero el mercado es pequeño. ¿Cuánta gente puede permitirse entradas de $100.000 para pasar una semana en microgravedad? Quizás miles por persona. Al año, no millones. Eso no es suficiente para mantener varias estaciones espaciales grandes. Fabricación en microgravedad. Algunos materiales y productos farmacéuticos pueden potencialmente funcionar mejor en gravedad cero que en la Tierra. Pero hemos estado investigando esto durante décadas y no hemos encontrado nada. Productos que justifiquen el costo de la fabricación espacial. Siempre es más barato producir cosas en la Tierra. Investigación científica, por supuesto, pero la investigación científica no genera ingresos. Consume ingresos. Requiere que gobiernos o instituciones ricas financien la ciencia. Por lo tanto, las estaciones espaciales comerciales se enfrentan al mismo problema que la ISS. Cuestan. Son proyectos que requieren una gran inversión para ser construidos y operados, pero no generan suficiente valor para justificar esos costos. Pueden ser un poco más baratas que la ISS, pero no lo suficientemente baratas como para ser económicamente autosostenibles. Aún necesitarán subsidios de gobiernos o benefactores ricos. ¿Y cuánto tiempo durarán esos subsidios? ¿Cuántos años? ¿Las empresas privadas operarán estaciones espaciales deficitarias antes de rendirse? Yo sospecho que se intentarán estaciones espaciales comerciales, que funcionarán durante unos años, pero no podrán volverse sostenibles. Modelos de negocio y serán abandonadas, al igual que muchas otras empresas comerciales espaciales. Emprendimientos que parecen prometedores en papel, pero que no lograron funcionar económicamente en la práctica. Ahora, permítanme hablar sobre algo que nadie quiere discutir. La ISS se está muriendo. No de inmediato, pero lo está. Envejeciendo. La estación fue diseñada para una vida útil de 15 años. Ahora está en operación durante más de 24 años. Eso es impresionante. Una prueba de buen diseño. Y mantenimiento constante. Pero nada dura para siempre. La estación está fallando con más frecuencia. Más fugas de aire, más problemas que requieren reparaciones cada vez más difíciles y arriesgadas. Los segmentos rusos, en particular, son especialmente problemáticos. Están mostrando signos de desgaste. Rusia ha anunciado que podría retirarse del programa ISS en los próximos años. El enfoque está en construir su propia estación. Si Rusia se va, la ISS pierde cruciales capacidades porque los módulos rusos proporcionan propulsión para el mantenimiento orbital y control de actitud. Sin la cooperación rusa, la estación podría no ser viable. Y aunque todos se queden, la estación tiene una vida útil limitada. La NASA. Actualmente, la ISS planea operar hasta 2030, posiblemente hasta 2031. Después de eso, será desorbitada deliberadamente y lanzada al océano de forma controlada. Manera para evitar una reentrada descontrolada que podría esparcir escombros sobre áreas pobladas. Por lo tanto, tenemos como máximo otra década, probablemente menos, antes de que la ISS termine. ¿Y qué la reemplazará?
Como expliqué, construir otra ISS a la misma escala que la ISS. Estación es política y económicamente inviable. Quizás tengamos pequeñas estaciones comerciales. Estaciones con tripulaciones de 3 o 4 personas en lugar de 6 o 7. Quizás China continúe operando su Tiangong. Estación, que es mucho más pequeña que la ISS. Quizás haya algunos módulos privados que sirvan a nichos de mercado. Pero nada de eso reemplaza lo que representa la ISS. Una presencia permanente. La presencia humana en el espacio, un símbolo de cooperación internacional, una plataforma para investigaciones científicas significativas. Cuando la ISS sea desmantelada, esa era termina. Y no veo que regrese. No en nuestra vida. Vidas. Posiblemente nunca. Porque la ISS no fue el comienzo de algo. Fue el punto culminante. Fue hasta donde podíamos llegar con las estaciones espaciales antes de que los costos y las limitaciones se volvieran insostenibles. Es demasiado obvio para ignorarlo. Permítanme hablar sobre algo personal. Cuando era joven, en los segundos de 1970, creía que las estaciones espaciales eran el futuro. Vi el Skylab, la primera estación espacial estadounidense, y pensé que era el comienzo. Pronto tendríamos estaciones más grandes y luego bases permanentes en la Luna y Marte, luego ciudades en el espacio. El futuro parecía ilimitado. Pero el Skylab fue abandonado después de solo 6 años. Cayó de su órbita en 1979, quemándose sobre Australia. Y después de eso, Estados Unidos se quedó sin estación espacial durante 2 décadas, hasta la llegada de la ISS. Rusia tenía la Mir, que era impresionante, pero también estaba plagada de problemas. La estación espacial fue finalmente desorbitada deliberadamente en 2001. Esa es la historia de las estaciones espaciales. No es un proceso de progreso continuo, sino de esfuerzos esporádicos y costosos, que eventualmente terminan. Y la ISS, a pesar de ser la estación espacial más exitosa, todo lo que se haya construido sigue el mismo patrón. Eventualmente, terminará. No hay garantía de que algo la reemplace. Esto no es pesimismo. Es un patrón. Reconocimiento basado en la historia real, no en fantasías de ciencia ficción. En la parte 2, profundizaré en los problemas técnicos y económicos específicos que hacen que reemplazar la ISS sea complejo. Imposible. Explicaré por qué todas las alternativas propuestas fracasan cuando se ejecutan. Los números. Les mostraré por qué las estaciones espaciales son fundamentalmente limitadas en lo que pueden lograr y por qué eso las convierte en malas inversiones. Y explicaré por qué. La breve era del espacio. Estaciones desde el Skylab en 1973 hasta el final definitivo de la ISS en la década de 2030. Representa un callejón sin salida en lugar del comienzo de la expansión de la humanidad hacia espacio. Porque entender por qué no podemos construir otra ISS es crucial para entender por qué la colonización espacial en sí es imposible. Por qué la humanidad está atada a la Tierra, no temporalmente, sino permanentemente. Así que hemos establecido que el contexto político e histórico, las circunstancias que hicieron posible la operación de la ISS ya no existen y probablemente no regresarán. Ahora, permítanme mostrarles por qué. Incluso si esas circunstancias de alguna manera regresaran, incluso si las naciones de repente decidieran que querían para cooperar en la construcción de otra estación espacial gigantesca, la situación económica lo hace imposible. No es difícil, no es caro, pero genuinamente imposible en el sentido de que no hay una relación racional costo-beneficio. El análisis justifica el gasto. La ISS nos enseñó algo crucial que no entendimos completamente en los segundos de 1990. Las estaciones espaciales proporcionan muy poco valor en relación con el precio que cuestan. Y cuando entiendes esa ecuación, cuando entiendes cómo funcionan realmente los números, te das cuenta de que construir otra no tiene sentido, por mucho que te encanta el romanticismo de la presencia humana en el espacio. Permítanme comenzar hablando de los costos.
Ecuación porque esos números son asombrosos y la mayoría de la gente no los entiende realmente. La ISS cuesta aproximadamente 34.000 millones de dólares al año solo por la contribución de la NASA. Esos son costos operativos. Mantener la estación en funcionamiento, misiones de reabastecimiento, control en tierra, astronauta. Salarios y formación. Rusia contribuye con otros 1.200 millones de dólares al año. Otros socios añaden cientos de millones más. El costo operativo anual total es de aproximadamente 56.000 millones de dólares en todo el mundo. Normalmente, la estación tiene una tripulación de 6 o 7 personas. Digamos 6. Promedio. Eso significa que cada persona en la transmisión cuesta alrededor de 1.000 millones de dólares al año. Solo en costos operativos. 1.000 millones de dólares por persona al año. Piensen en lo que ese dinero podría haberse utilizado en otras áreas. 1.000 millones de dólares podrían financiar una gran investigación. Universidad por un año, apoyando a miles de estudiantes y cientos de miembros de la facultad realizando trabajos innovadores. Investigación en todas las áreas imaginables. 1.000 millones de dólares podrían construir hospitales, escuelas. Infraestructura en países en desarrollo, salvando miles de vidas y mejorando. Millones más. 1.000 millones de dólares podrían financiar la investigación sobre el cáncer, la ciencia climática y la seguridad de la inteligencia artificial. Cualquier área que consideren importante. En cambio, lo estamos gastando para mantener a una persona flotando en microgravedad realizando experimentos que en su mayoría podrían ser hecho en la Tierra o con naves espaciales robóticas. Ahora, pueden decir, pero Michio, eso no es justo. Estás dividiendo el costo total del programa por el tamaño de la tripulación. La estación sirve a muchos propósitos además de simplemente albergar a esas 6 personas. Y eso es cierto. La ISS es una plataforma de investigación. Varios países la utilizan para experimentos. Es un campo de pruebas para la tecnología de vuelos espaciales de larga duración. Es un símbolo de cooperación internacional. Todo eso tiene valor más allá de las 6 personas involucradas a bordo en cualquier momento. Pero seamos honestos sobre cuál es el valor real de eso. ¿Qué ha logrado realmente la ISS? ¿Realizado científicamente? ¿Qué descubrimientos se han hecho que justifiquen esos 300.000 millones de dólares en costos totales del programa? La respuesta es, no mucho. La ISS ha producido miles de artículos científicos, experimentos en ciencia de materiales, dinámica de fluidos, combustión, crecimiento de plantas, fisiología humana, cristalización de proteínas. Algunos de estos investigaciones son interesantes. Algunas han llevado a avances incrementales en la comprensión. Pero, ¿alguno de ellos ha sido revolucionario? ¿Alguno ha justificado el enorme costo? Yo diría que no. Casi todo lo que se hace en la ISS podría haberse hecho en la Tierra a un costo mucho menor. Una fracción del costo, o podría haberse hecho robóticamente en el espacio sin el gasto de mantener vivos a los humanos. La contribución única de la ISS reside en los datos sobre la permanencia prolongada de humanos en el espacio. Vuelo. Cómo reacciona el cuerpo humano a meses en microgravedad. ¿Qué contramedidas funcionan para minimizar la pérdida ósea y muscular? Degradación. ¿Cuáles son los efectos psicológicos del confinamiento y el aislamiento? Esos datos son valiosos si planean enviar humanos a Marte o establecer colonias espaciales. Pero, como ya discutí en presentaciones anteriores, esos objetivos probablemente serían imposibles de todos modos debido a barreras fundamentales. Así que gastamos 300.000 millones de dólares aprendiendo a mantener a los humanos vivos en el espacio durante largos periodos, solo para descubrir que mantener a los humanos vivos en él. El espacio es tan difícil y costoso de lograr que probablemente no deberíamos estar haciéndolo. No es un buen retorno de la inversión. Es aprender una lección costosa que podríamos haber descubierto de manera más barata. Ahora, algunas personas dicen que la ISS tiene valor económico a través de productos derivados de la tecnología. La NASA siempre destaca los
Derivados de los programas espaciales, tecnologías desarrolladas para el espacio que encuentran aplicaciones en la Tierra. Y sí, los programas espaciales han generado derivados, como la espuma viscoelástica y los sistemas de purificación de agua, dispositivos médicos, lentes resistentes a los arañazos. Pero aquí está el punto, todos esas tecnologías podrían haberse desarrollado directamente para la Tierra. Aplicaciones a una fracción ínfima del costo. ¿Costo? No es necesario gastar 300.000 millones de dólares en una estación espacial para desarrollar mejores filtros de agua. Podrías financiar investigaciones específicas sobre filtración de agua con unos pocos millones de dólares y obtener el mismo resultado. El argumento del spin-off es fundamentalmente defectuoso porque asume la única forma de impulsar la innovación tecnológica es a través de programas espaciales. Pero eso es obviamente falso. La mayor parte de la innovación tecnológica ocurre a través de la investigación y el desarrollo comercial, la investigación universitaria y programas gubernamentales específicos que abordan directamente problemas específicos. Los programas espaciales generan derivados. Por cierto, son una forma ineficiente de generar innovación. Si tu objetivo es, cuando se trata de innovación, se debe financiar la innovación directamente en lugar de construir estaciones espaciales y esperar resultados, derivados útiles. Así que cuando analizas el lado de los costos, honestamente, cuando reconoces que 5,6 mil millones de dólares, mantener a 6 personas en órbita por el equivalente a 1.000 millones de dólares al año es astronómico y científico, y los retornos económicos son mínimos, empiezas a entender por qué reemplazar la ISS tiene sentido. No tiene sentido. Estás gastando enormes cantidades para obtener muy pocos beneficios. No es sostenible. No es algo que las sociedades optarán por continuar cuando el encanto de la novedad y el simbolismo político desaparezcan. Y ya han desaparecido. Público. El interés en la ISS es bajo. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Los políticos lo ven como una partida presupuestaria para recortar cuando el dinero escasea. El electorado para las estaciones espaciales se ha evaporado. Ahora, permítanme hablar sobre las limitaciones técnicas que hacen que las estaciones espaciales sean fundamentalmente limitadas en lo que pueden lograr. La ISS orbita a unos 250.000 millas de altitud en la órbita terrestre baja. Eso todavía está dentro de la atmósfera exterior de la Tierra. Apenas hay aire a esa altitud. Pero hay algo de arrastre. Y eso crea resistencia. La estación está constantemente desacelerando debido al arrastre atmosférico, lo que haría que la estación en espiral lentamente de regreso a la Tierra si no la hiciéramos periódicamente, elevar su órbita. Esas elevaciones orbitales requieren propelente que la estación necesita que se le entregue desde la Tierra en misiones de reabastecimiento. Esta es una de las muchas razones por las que la estación requiere reabastecimiento constante. Pero aquí está el punto importante. Como la estación está en órbita terrestre baja, todavía está dentro del campo magnético de la Tierra, que ofrece algo de protección contra la radiación, no completa, pero significativa. La tripulación de la ISS recibe unos 50 a 200 milisievert de radiación al año, en comparación con unos 3 milisievert en la superficie de la Tierra. Eso es más alto, pero manejable. Pero si quisieras, para construir una estación espacial más alejada de la Tierra, más allá del campo magnético protector, la radiación se convierte en un problema mucho mayor. Problema. Necesitarías un blindaje pesado, lo que haría que la estación fuera más masiva y el lanzamiento sería caro. Se necesitaría una mejor protección contra la radiación para la tripulación, lo que aumenta la complejidad y el costo. Por lo tanto, existe una compensación fundamental. Permanecer en la órbita terrestre baja y beneficiarse de cierta protección contra la radiación, pero requieren órbita constante. O ir a órbitas más altas y enfrentarse a una exposición severa a la radiación. Ninguno de los dos. La opción de órbita terrestre baja es genial, pero es la menos mala, y ahí es donde se encuentra la ISS.
Pero estar en órbita terrestre baja significa que realmente no estás explorando el espacio profundo. Estás bastante cerca de la Tierra. Puedes ver la Tierra claramente por la ventana. La comunicación es instantánea. El entorno no es representativo de lo que los humanos enfrentarían en la Luna, Marte o el espacio profundo. Así que la ISS, en realidad, no nos enseña mucho sobre las operaciones en el espacio profundo. Nos enseña sobre operaciones en órbita terrestre baja, que constituyen un entorno muy específico y limitado. Ahora, algunas personas proponen construir estaciones espaciales en los puntos de Lagrange, donde la gravedad de la Tierra y la Luna se equilibran, creando puntos de estacionamiento estables en el espacio. El punto L2 Lagrange. Más allá de la Luna, las regiones populares son propicias para la construcción de telescopios y estaciones espaciales. Pero los puntos de Lagrange están muy lejos de la Tierra, a días de tiempo de viaje y no ofrecen protección contra la radiación. Una estación rudimentaria en L2 requeriría mucha más protección y sistemas mucho más fiables, ya que el rescate desde la Tierra tardaría días en lugar de horas. Esto aumentaría drásticamente el costo y complejidad. Por lo tanto, si reemplazar la ISS ya es económicamente injustificable, construir algo en un punto lejano es aún más imposible. Permítanme hablar sobre la Estación Espacial China Tiangong, porque algunas personas la señalan como prueba de que construir estaciones espaciales es aún viable. China lanzó el módulo principal de Tiangong en 2021 y ha sido. Desde entonces, se han ensamblado módulos adicionales. Es mucho más pequeña que la ISS. Alrededor de un quinto de la masa, diseñada para una tripulación de 3 personas en lugar de 6 o 7. Sí, China ha construido y opera una estación espacial. Pero consideren el contexto. China es una potencia emergente, deseando demostrar capacidad tecnológica y prestigio nacional. El espacio. Las estaciones tienen un propósito simbólico para ellos, mostrando que China puede hacer lo que hicieron Estados Unidos y Rusia. Pero el simbolismo no. Cambiar la economía subyacente. Tiangong le está costando a China miles de millones de dólares para construir y costará miles de millones adicionales. Operar. ¿Qué obtienen de ese dinero además de prestigio? Casi nada. La misma investigación científica limitada, los mismos datos sobre vuelos espaciales tripulados que la ISS ya generó el mismo retorno económico mínimo. China pueden permitírselo ahora porque su economía es grande y su sistema político es fuerte. Sistema permite proyectos a largo plazo sin rendición de cuentas democrática. Pero incluso China eventualmente se enfrentará a la pregunta, ¿vale la pena el costo? La respuesta, basándose en los retornos reales, es no. Predigo que China operará Tiangong durante 1 o 2 décadas y luego reducirá o terminará el programa discretamente cuando los costos se vuelvan demasiado onerosos y la falta de la percepción de beneficios tangibles se vuelve demasiado obvia. Declararán victoria, dirán que lograron sus objetivos y seguir adelante. Al igual que Estados Unidos con el Skylab, al igual que Rusia con la Mir. Al igual que la comunidad internacional lo hará con la ISS. Ese es el patrón, construir una estación, operarla durante mucho tiempo. Después de un tiempo, darse cuenta de que no está proporcionando suficiente valor para justificar el costo y terminar el programa. Tiangong no romperá ese paradigma. Patrón. Es solo una repetición con características chinas. Ahora, permítanme. Hablemos de las estaciones espaciales comerciales porque ahí es donde se centra la atención actual. Empresas como Axiom Space están planeando construir módulos comerciales que inicialmente se acoplarán a la ISS. Y eventualmente se separarán para formar estaciones independientes. Blue Origin está proponiendo un arrecife orbital, una estación comercial para turismo, investigación y fabricación. Sierra Space está trabajando en módulos inflables que podrían lanzarse a un costo menor que los tradicionales módulos rígidos. Y sí, el espacio comercial puede reducir los costos a través de la innovación y la competencia. SpaceX lo ha demostrado.
En algunas áreas, las empresas privadas pueden ser más eficientes que las agencias gubernamentales. Pero las estaciones espaciales comerciales se enfrentan a un problema fundamental que ninguna cantidad de la innovación puede resolver el problema. El modelo de negocio no funciona. Permítanme explicarlo. La estación espacial comercial necesita ingresos para justificar su existencia. ¿De dónde vienen esos ingresos? Opción 1. Turismo espacial. Individuos ricos pagan para visitar la estación durante 1 o 2 semanas. ¿Cuánto pagarían? Probablemente $50 millones por persona, basándose en los precios actuales. Precios del turismo espacial. ¿Cuántos clientes hay en ese rango de precios? Quizás unos pocos. Una docena al año en todo el mundo. Posiblemente 100, si eres optimista. Eso es. $510.000 millones en ingresos al año si capturas todo el mercado. Pero un espacio. La construcción de esta estación cuesta miles de millones y genera cientos de millones al año para operar. Y estás compitiendo con otras opciones de turismo espacial, como el suborbital. Vuelos que son mucho más baratos, o visitas a la ISS, que la NASA ha permitido. Así que, el turismo espacial puede generar algunos ingresos, pero probablemente no lo suficiente para mantener una estación grande. Opción 2. Investigación. Universidades, empresas y agencias gubernamentales pagan para realizar experimentos en la estación. ¿Pero cuánto pagarán? Las subvenciones de investigación normalmente se miden en miles o millones de dólares, no en cientos de millones. Y la mayor parte de la investigación puede realizarse en la Tierra o con naves espaciales robóticas a un costo menor. La única investigación que requiere la supervivencia humana en microgravedad es muy especializada, de alcance limitado y no particularmente bien financiada. Así que los ingresos por investigación probablemente serán mínimos, tal vez decenas de millones al año, no los cientos de millones necesarios para cubrir costos. Opción 3. Fabricación. Algunos materiales y productos farmacéuticos funcionan mejor en microgravedad que en la Tierra. Cable de fibra óptica, proteína. Cristales para el desarrollo de fármacos, aleaciones exóticas. Esta es la más prometedora fuente de ingresos, porque si puedes fabricar productos que sean valiosos. Si tienes suficientes recursos y que no se puedan producir en la Tierra, entonces tienes un negocio sostenible. Pero hemos estado investigando la fabricación espacial durante algún tiempo. Décadas y no hemos encontrado muchos productos que cumplan esos criterios. Fabricación. En el espacio es caro porque todo necesita ser lanzado a órbita. Materias primas, equipos, sistemas de energía, trabajadores o robots. A menos que el producto sea de altísimo valor y verdaderamente imposible de producir en la Tierra, no es económicamente viable fabricarlo en espacio. Hasta ahora, no hemos identificado suficientes productos de ese tipo para mantener una industria. Quizás algún día lo hagamos, pero apostar miles de millones en un espacio no probado es arriesgado. La fabricación es arriesgada. Lo más probable es que se lancen estaciones espaciales comerciales. Con planes de negocio optimistas, operarán durante unos años con capital de riesgo y los subsidios gubernamentales no generan suficientes ingresos y terminan siendo vendidos sin éxito o abandonados. Hemos visto este patrón en muchas empresas comerciales espaciales. Mucho entusiasmo, grandes promesas, inversión inicial, luego la realidad se impone y se acaba el dinero. Ahora, permítanme hablar sobre SpaceX y la reutilización, porque aquí es donde la gente piensa que el juego ha cambiado. SpaceX A. Los costos de lanzamiento se han reducido drásticamente gracias a los cohetes reutilizables. Un Falcon 9. Un lanzamiento que costaba $200 millones con cohetes desechables ahora cuesta alrededor de $60 millones con reutilización. Eso es una reducción de costos del 70%, lo cual es significativo. Y si el Starship entra en funcionamiento, podría reducir aún más los costos, quizás a $10 o $20 millones por lanzamiento para grandes cargas útiles.
Entonces, ¿eso no cambia la economía de las estaciones espaciales? Los costos de lanzamiento más baratos no hacen que las estaciones sean más ¿asequible? Sí, pero no lo suficiente. Incluso si los costos de lanzamiento caen un 90%, todavía estarás gastando miles de millones para construir y operar una estación espacial. Si la ISS costó 150. Con los antiguos sistemas de lanzamiento, que costaban miles de millones, tal vez con SpaceX costaría $50.000 millones. Eso sigue siendo $50.000 millones, lo cual sigue siendo económicamente injustificable dados los mínimos retornos. Y los costos de lanzamiento son solo un componente de los costos totales del programa. Todavía tienes que diseñar y fabricar módulos que cuestan miles de millones. Todavía necesitas control de misión y soporte terrestre. Apoyo, formación de astronautas, misiones de reabastecimiento, todas las operaciones. Infraestructura. Los lanzamientos más baratos ayudan, pero no resuelven el problema fundamental de que las estaciones espaciales son extraordinariamente caras para lo que ofrecen. Permítanme dar un ejemplo concreto. La Estación Espacial Internacional, ISS, cuesta alrededor de $300.000 millones en total durante su existencia. Con ese mismo dinero, podrías financiar los institutos nacionales de salud durante 6 años. Apoyando la investigación biomédica en todas las enfermedades y afecciones. Empleando a decenas de miles de científicos, produciendo descubrimientos que salvan millones de vidas. O podrías financiar la Fundación Nacional de Ciencias durante 20 años, apoyando la investigación básica en todas las disciplinas científicas. Financiación de universidades e investigadores que realizan el trabajo fundamental que impulsa progreso tecnológico. O podrías construir cientos de hospitales, miles de escuelas, infraestructura extensa. El costo de oportunidad de las estaciones espaciales es enorme. Cada dólar gastado para mantener a 6 personas en órbita es $1 menos gastado en cosas que beneficiarían a millones o miles de millones de personas en la Tierra. Y a medida que las sociedades se enfrentan a crecientes desafíos, el cambio climático, el envejecimiento de la población, la desigualdad económica, la voluntad de gastar esos dólares en estaciones espaciales disminuye. Los políticos deben justificar cada partida presupuestaria. Y las estaciones espaciales son muy difíciles de justificar cuando las escuelas tienen pocos recursos, la infraestructura se está deteriorando y la salud. La atención médica es inasequible. Ahora, no estoy diciendo que debamos eliminar todos los gastos espaciales. Gasto. La exploración espacial robótica es increíblemente valiosa y relativamente ¿Barato? El telescopio espacial James Webb costó alrededor de $10.000 millones y está revolucionando la astronomía, enseñándonos sobre el universo primitivo, exoplanetas y formación de galaxias. Es un buen uso del dinero porque el retorno científico son enormes. Los vehículos exploradores de Marte cuestan unos pocos miles de millones cada uno y nos han enseñado enormes cantidades. Información sobre la geología de Marte y la posibilidad de vida pasada. Eso vale la pena. Satélites de observación de la Tierra. Monitorear el clima, el tiempo, los océanos y los bosques, proporcionando datos cruciales para comprender y gestionar nuestro planeta. Eso es esencial. Comunicación y GPS. Los satélites proporcionan un enorme valor económico. Todo esto se justifica. Pero el vuelo espacial rudimentario, mantener vivos a los humanos, sigue siendo un desafío. En el espacio, a un costo enorme y con un retorno científico mínimo, es cada vez más difícil de justificar. Y las estaciones espaciales son la forma más costosa de espacio rudimentario. Vuelo. Por lo tanto, si vamos a recortar los presupuestos espaciales, las estaciones espaciales deberían ser las primeras en irse. No porque no son geniales ni inspiradoras, sino porque ofrecen el peor retorno de la inversión. Permítanme hablar sobre el mito de aprender a vivir en el espacio. Uno de los argumentos a favor de las estaciones espaciales es que necesitamos aprender a mantener a los humanos vivos en el espacio durante periodos prolongados antes de que podamos intentar misiones más largas a la Luna.
O Marte. La ISS es un campo de pruebas para sistemas de soporte vital, para la fisiología humana. Investigación, para procedimientos operativos. Y sí, hemos aprendido mucho. Hemos descubierto que los humanos pueden sobrevivir en microgravedad durante meses o incluso más de un año. Año con ejercicio adecuado y seguimiento médico. Hemos aprendido que el reciclaje de agua puede alcanzar más del 90%. Eficiencia. Hemos aprendido que las plantas pueden crecer en el espacio con iluminación LED. Gestión cuidadosa de los nutrientes. Todo este es un conocimiento valioso si planeas enviar humanos a Marte. Pero aquí está el problema. También hemos aprendido que mantener a los humanos en el espacio es increíblemente difícil. Mucho más difícil de lo que esperábamos. Hemos descubierto que la microgravedad causa graves problemas de salud, como pérdida ósea y muscular. Degradación, cambios en la visión, disfunción inmunológica que no se pueden prevenir por completo incluso con medidas preventivas. Hemos aprendido que la exposición a la radiación es un riesgo grave sin una buena solución. Hemos aprendido que el aspecto psicológico. Los efectos del confinamiento y el aislamiento son significativos. Hemos aprendido que el equipo falla constantemente y requiere mantenimiento. Mantenimiento continuo. Hemos aprendido que la Tierra es absolutamente esencial para reabastecimiento y soporte. Todo este conocimiento apunta a la misma conclusión. Enviar humanos a Marte o establecer colonias espaciales probablemente no es factible con la tecnología actual o previsible. Así que sí, la ISS nos enseñó sobre vivir en el espacio es una experiencia interesante, pero la lección es que vivir en el espacio es demasiado difícil para que valga la pena hacerlo durante largos periodos. Es un conocimiento valioso, pero no el conocimiento que queríamos. Queríamos que la ISS para mostrarnos que la vivienda espacial es viable y podría expandirse. En cambio, nos mostró que la vivienda espacial es prácticamente inviable, incluso con enormes recursos. Recursos y requiere apoyo continuo de la Tierra. Esto no conduce a colonias en Marte. Esto conduce a la conclusión que quizás los vuelos espaciales rudimentarios más allá de la órbita terrestre baja no tienen sentido. Así que, la ISS ha cumplido su propósito, pero ese propósito era enseñarnos los límites de lo que es posible, no abrir las puertas a una expansión ilimitada en el espacio. Y una vez que se aprende esa lección, una vez que aceptamos lo que nos mostró la ISS, construir otro no sirve de nada. Ya sabemos lo que nos enseñará, y no es una lección que justifique otro. 300.000 millones de dólares. Ahora, permítanme abordar el valor cultural y psicológico de la ISS porque algunas personas argumentan que incluso si la economía no funciona, incluso si la ciencia es mínima, la estación tiene un valor intangible que justifica el costo. Inspira a los jóvenes a seguir carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Simboliza cooperación internacional y el potencial de la humanidad. Nos da un punto de apoyo en espacio, manteniendo nuestra presencia más allá de la Tierra. Y sí, hay algo de verdad en todo eso. Todo eso. La ISS realmente inspira a algunas personas. Astronautas flotando en el espacio. Realizando experimentos, mirando hacia la Tierra desde arriba, capturando la imaginación. La cooperación internacional en proyectos complejos demuestra lo que la humanidad puede lograr cuando trabajamos juntos en lugar de competir. Y psicológicamente, saber que los humanos están viviendo en el espacio en este momento es algo significativo, como si no estuviéramos totalmente atados a la Tierra. Pero vamos. Seamos honestos sobre si ese valor intangible justifica 5.600 millones de dólares al año. ¿A cuántos jóvenes inspira a seguir carreras científicas específicamente por la ISS? Probablemente miles, tal vez decenas. De miles en todo el mundo. Eso es genial. ¿Pero vale miles de millones? Podrías inspirar financiando la educación científica y mejorando el número de jóvenes, o incluso más. Escuelas, ofreciendo becas, apoyando museos de ciencias y actividades de divulgación científica. Programas,
todo por una fracción ínfima del costo de la ISS. De manera similar, con cooperación internacional, sí, la ISS demuestra cooperación, pero lo mismo se aplicaría a otros muchos proyectos científicos conjuntos que cuestan mucho menos. El Gran Colisionador de Hadrones involucra proyectos internacionales. Cooperación. El reactor de fusión ITER involucra cooperación internacional. Las estaciones de investigación en la Antártida involucran cooperación internacional. Todas ellas cuestan menos que la ISS y entregan resultados científicos más tangibles. Así que si el objetivo es la cooperación internacional, hay formas más económicas de lograrlo. Y el valor psicológico de la presencia humana en el espacio, aunque real, es cada vez más abstracta. A medida que la conciencia pública sobre la ISS disminuye, la mayoría de la gente ya no piensa en la ISS. No saben qué experimentos se están realizando. No siguen las actividades de la tripulación. La estación existe en el telón de fondo de la conciencia pública, mencionada ocasionalmente en los artículos de noticias, pero no central en la vida de las personas. Así que los beneficios intangibles, aunque reales, son mucho menores de lo que los entusiastas del espacio afirmaciones apenas se acercan a justificar los exorbitantes costos. Y ciertamente no justifican la construcción de otra estación espacial después del fin de la ISS. Si queremos inspirar a la gente, si queremos cooperación internacional, si queremos que la humanidad mantenga algún vínculo con el espacio, podemos hacer todo eso de manera más fácil. Eficazmente con misiones robóticas, con observación de la Tierra, con educación científica, con telescopios y planetas. Sondas. No necesitamos mantener humanos flotando en órbita a un costo enorme. Permítanme hablar sobre la comparación con la Antártida, porque es instructiva. La Antártida es el entorno más extremo de la Tierra, inhóspito, aislado. Hostil a la vida humana. Aún así, mantenemos estaciones de investigación allí con equipos rotativos. Equipos de científicos. Las estaciones son caras de operar, requieren mantenimiento regular. Vuelos de reabastecimiento y equipos especializados. Pero el costo por persona en la Antártida se mide en cientos de miles de dólares al año, no miles de millones. Eso es de 3 o 4 órdenes de magnitud. Magnitud más barato que la ISS. Y la investigación en la Antártida produce resultados valiosos. Resultados científicos. Datos climáticos, glaciología, astronomía, biología. La investigación es directamente relevante para la Tierra, para comprender el cambio climático y monitorear los sistemas planetarios. Por lo tanto, la Antártida es un modelo de cómo operar en entornos extremos de manera rentable. Efectivamente. La ISS no. La ISS cuesta miles de veces más por persona que las estaciones antárticas y produce investigaciones menos valiosas. Esa comparación debería decirnos algo. Debería decirnos: el problema no es operar en entornos extremos en sí, sino operar en el espacio específicamente. Es mucho más difícil, mucho más caro, mucho más limitante, por lo que la comparación con la Antártida no tiene sentido. Espera. La Antártida es difícil, pero manejable. El espacio es fundamentalmente diferente, exponencialmente más desafiante, y los costos lo reflejan. Así que cuando la gente dice que deberíamos ver las estaciones espaciales como análogas a la Antártida. ¿Estaciones de investigación? Yo digo que no. La analogía falla porque el espacio no es solo otro entorno extremo. Es un desafío cualitativamente diferente que quizás no valga la pena abordar con humanos después de todo. Ahora, permítanme hablar sobre el futuro y lo que realmente sucede cuando la ISS termine su actividad. Los planes actuales prevén que la ISS opere hasta 2030 o 2031. En ese punto, será desorbitada deliberadamente y regresará al Océano Pacífico. Eso es. Faltan menos de 10 años. ¿Qué la reemplazará? La NASA ha anunciado planes para apoyar estaciones espaciales comerciales a través de asociaciones público-privadas. La idea es que
Las empresas privadas construyan y operen estaciones, y la NASA se convierta en cliente, pagando para utilizar las instalaciones para investigación y formación de astronautas. Esto transfiere parte de la carga financiera de el gobierno al sector privado. Pero, como expliqué, el modelo de negocio para las estaciones comerciales no funciona. Las empresas necesitarán subsidios gubernamentales continuos para mantenerse operativas y, eventualmente, esos subsidios serán cuestionado y posiblemente recortado. Mi predicción es que tendremos algunos módulos comerciales pequeños operando en las naves clase 2032, mucho más pequeñas y limitadas que la ISS, con tripulaciones rotativas de 2 o 3 miembros, en lugar de 6 o 7. Estos módulos servirán a nichos de mercado, algunos del sector turístico. Algo de investigación, subsistiendo principalmente de contratos gubernamentales. Operarán durante aproximadamente una década. Y entonces, a medida que los costos aumenten y los retornos se mantengan mínimos, serán reducidos o cerrados. Para 2040, tal vez no tengamos más reservas permanentes de petróleo crudo. Presencia en el espacio, solo misiones ocasionales para fines específicos. Reparación de satélites. Mantenimiento de telescopios, quizás breves misiones científicas, pero ninguna vivienda permanente. China probablemente mantendrá Tiangong operativa durante la década de 2030, tal vez hasta la de 2040. Pero, con el tiempo, se enfrentarán al mismo análisis de costo-beneficio y tomarán las mismas decisiones. La era del espacio permanente. Las estaciones no terminarán de forma abrupta, sino con un declive gradual a medida que los costos se vuelvan injustificables y la falta de los retornos significativos se vuelven innegables. Y ese será el final del sueño que representaba la ISS. El sueño de la humanidad de establecer una presencia permanente en el espacio con estaciones espaciales como peldaños hacia ambiciones mayores. Ese sueño morirá silenciosamente, no por un completo fracaso dramático, sino debido a una lenta falta de financiación e interés. Ahora, sé que mucha gente encontrará esto deprimente. La Estación Espacial Internacional ha estado en órbita durante más de 2 décadas. Un siglo entero. Una generación ha crecido sin conocer nunca un tiempo sin una estación espacial orbitando la Tierra. La idea de que esto terminará, de que no habrá sustituto, te hace querer rendirte. Parece que la humanidad está retrocediendo del espacio. Y entiendo esa reacción emocional. Pero retirarse de algo imposible no es rendirse. Es aceptar la realidad. Intentamos construir una presencia permanente en el espacio. Construimos la ISS, la más cara y la estación espacial más compleja jamás construida. Y descubrimos que no es sostenible, ni económicamente viable. No nos llevará a nada más ambicioso. Ese es un conocimiento valioso, aunque decepcionante. Ahora podemos redirigir nuestros recursos, nuestra energía, nuestras capacidades tecnológicas hacia cosas que realmente funcionan para la exploración robótica que proporciona mucha más ciencia por dólar invertido. Hacia la observación de la Tierra que nos ayuda a gestionar nuestro planeta. Hacia la resolución de problemas aquí en la Tierra que afectan 1.000 millones de personas. Esto no es una derrota. Es aprendizaje y adaptación. En la parte 3, hablaré sobre lo que deberíamos hacer en lugar de construir otra estación espacial internacional, hacia dónde debería ir la exploración espacial. Desde aquí y por qué aceptar las limitaciones del vuelo espacial rudimentario puede en realidad llevar a mejores resultados para la humanidad. Porque el fin de la era de las estaciones espaciales no significa el fin del espacio. Exploración. Significa el fin de un enfoque específico que nunca funcionó tan bien como esperábamos. Y reconocer eso. Honestamente, ese es el primer paso para averiguar qué deberíamos estar haciendo realmente en el espacio, que vale el costo y esfuerzo, y que aporta realmente valor para el futuro de la humanidad. Así que hemos establecido que la ISS representa un punto culminante que no se repetirá, que las circunstancias políticas, económicas y técnicas que lo hicieron posible ya no existen.
Hemos analizado por qué la economía de las estaciones espaciales simplemente no funciona y por qué es probable que las alternativas comerciales fracasen. Ahora, tenemos que hablar de lo que sigue. Porque el fin del espacio. La era de las estaciones espaciales no significa el fin de la exploración espacial. Significa que necesitamos repensar fundamentalmente lo que estamos haciendo en el espacio, por qué lo estamos haciendo y cómo podemos obtener el máximo valor de nuestros programas espaciales con restricciones realistas. Y creo que cuando hagamos eso, hacer una evaluación honesta, veremos que el futuro de la exploración espacial se ve muy prometedor. Es diferente de los últimos 50 años. Se parece menos a Star Trek y más a una revolución robótica que expande nuestra visión del mundo. Conocimiento del universo sin el costo imposible y los retornos mínimos de mantener vivos a los humanos en el espacio. Permítanme. Comenzaré con lo que creo que debería ser el enfoque principal de los programas espaciales a partir de ahora: la exploración robótica. Robots no necesitan soporte vital. No necesitan comer, respirar o dormir. No sufren envenenamiento por radiación. No sufren pérdida ósea en microgravedad. Ellos pueden operar durante años o décadas sin reabastecimiento. Y cuestan una fracción ínfima de lo que cuestan las misiones rudimentarias. Los exploradores robóticos de Marte, Spirit y Opportunity, fueron diseñados para misiones de 90 días y terminaron operando durante años. Spirit durante 6 años y Opportunity durante 15 años. Ese es un retorno de la inversión fenomenal. El rover Curiosity ha estado operando en Marte desde 2012, durante más de una década. De ciencia continua. El rover Perseverance llegó en 2021. Y está recolectando muestras que algún día podrían ser traídas de vuelta a la Tierra. Todas estas misiones juntas cuestan alrededor de $10.000 millones en total durante 2 décadas, en comparación con los $300.000 millones dedicados a la ISS. Y el retorno científico de los exploradores robóticos de Marte supera drásticamente cualquier cosa que la ISS ha producido. Hemos aprendido sobre la geología marciana, la historia climática, la posibilidad de vida pasada, los recursos disponibles para futuras misiones. Esto es conocimiento transformador que cambia nuestra comprensión de la ciencia planetaria y la astrobiología. Lo mismo ocurre con los telescopios espaciales. El telescopio espacial Hubble costó alrededor de $10.000 millones, incluidas las misiones de mantenimiento y revolucionó la astronomía. Imágenes de galaxias distantes. Mediciones del tasa de expansión del universo. Observaciones de atmósferas de exoplanetas. Hubble cambió fundamentalmente la forma en que entendemos el cosmos. El telescopio espacial James Webb costó más de $10.000 millones y ahora está mirando hacia las primeras galaxias, estudiando la formación de estrellas y analizando atmósferas de exoplanetas en detalles sin precedentes. En su primer año de operación, Webb ya ha producido descubrimientos que están reescribiendo los libros de texto, $20.000 millones para el Hubble y Webb combinados, proporcionando ciencia transformadora que será estudiada durante generaciones. Eso es menos de una décima parte. El costo de la ISS y su impacto científico es órdenes de magnitud mayor. Este es el modelo que deberíamos seguir. Misiones robóticas que cuestan miles de millones. En lugar de cientos de miles de millones, deberíamos invertir en proyectos que ofrezcan retornos científicos extraordinarios. Deberíamos estar lanzando más iniciativas. Vehículos exploradores en Marte, más orbitadores alrededor de los planetas exteriores, más sondas a asteroides y cometas, más telescopios espaciales. Estudiar el universo en diferentes longitudes de onda. Cada una de estas misiones nos enseña mucho más por dólar invertido gastado que la ISS jamás lo hizo. Ahora, algunas personas dicen que los robots no pueden reemplazar a los humanos. Que el juicio y la adaptabilidad humanos son esenciales para el descubrimiento científico, que los astronautas pueden tomar decisiones y adaptaciones que los robots no pueden hacer. Y hay algo de verdad en eso. Los humanos son más flexibles y pueden manejar lo inesperado. Situaciones mejor,
pueden dar saltos intuitivos que los robots no pueden. Pero el costo. La diferencia es tan enorme que no importa. Sí, un geólogo humano. En Marte probablemente podría lograr en un día lo que un vehículo explorador tarda una semana en hacer. Pero Que el costo de enviar y mantener a un ser humano en Marte es 1000 veces mayor que él. El rover hace. Así que puedes enviar 100 rovers por el costo de una misión humana y hacer mucha más ciencia. ¿Y los robots? Están mejorando. La inteligencia artificial está avanzando rápidamente. El aprendizaje automático permite a los robots navegar de forma autónoma, analizar datos, tomar decisiones básicas sin intervención humana. Supervisión. Los futuros vehículos exploradores serán más capaces, más autónomos, más aptos para hacer ciencia compleja sin supervisión humana constante. Mientras tanto, enviar humanos. Ir al espacio no se está volviendo drásticamente más fácil o barato. Sí, cohetes reutilizables. Ayuda, pero el desafío fundamental es mantener a los humanos vivos en entornos hostiles. Los entornos permanecen sin cambios. Por lo tanto, la diferencia de costo entre la robótica y el trabajo manual sigue siendo la misma. Las misiones se ampliarán a medida que los robots mejoren, y las misiones rudimentarias seguirán siendo caras. La elección racional es obvia. Céntrate en los robots. Usa humanos solo cuando sea absolutamente necesario. Necesario. Cuando hay una tarea que realmente requiere presencia y juicio humanos. Y, honestamente, para fines científicos. En la exploración, esa situación casi nunca ocurre. Los robots pueden hacer todo lo que necesitamos. Para la ciencia espacial. Pueden recolectar muestras, analizar, fotografiar, medir y transmitir datos. Lo que no pueden hacer es inspirar a la gente de la misma manera que lo hacen los astronautas humanos. Pero como mencioné antes, la inspiración es un objetivo caro e ineficiente cuando estás gastando miles de millones por persona para lograrlo. Puedes inspirar a la gente de manera mucho más rentable a través de la educación. Medios, programas de divulgación. No necesitas enviar personas al espacio para capturar la imaginación. Películas, documentales, realidad virtual. Las experiencias de la exploración de Marte pueden ser tan inspiradoras como las de un astronauta real. Misiones y cuestan infinitamente menos. Ahora, permítanme hablar sobre lo que deberíamos estar haciendo en órbita terrestre. Porque, si bien estoy argumentando en contra de las estaciones espaciales rudimentarias, hay usos valiosos para el espacio cercano a la Tierra, específicamente satélites. Satélites de observación de la Tierra. Monitoreamos continuamente nuestro planeta, rastreando el clima, el cambio climático y la deforestación. Salud de los océanos, productividad agrícola, crecimiento urbano, desastres naturales. Los datos son cruciales para comprender y gestionar los sistemas de la Tierra. Satélites GPS. Permiten la navegación, la logística, la respuesta a emergencias y el comercio mundial. Comunicación. Los satélites proporcionan Internet y servicio telefónico a zonas remotas. Científico. Los satélites estudian el campo magnético de la Tierra, la atmósfera, la radiación y el entorno. Todos. Estos satélites proporcionan un valor enorme, mucho mayor que la ISS. Y. Son relativamente baratos porque están automatizados. Sin soporte vital, sin tripulación, solo instrumentos haciendo su trabajo. Nosotros deberíamos lanzar más satélites de observación de la Tierra, mejorando su resolución y capacidades, asegurando cobertura continua de sistemas críticos. Esto nos ayuda a abordar el mayor desafío de la humanidad, gestionar nuestros sistemas. Planeta de manera sostenible. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, agotamiento de recursos. Todo esto requiere datos importantes para comprender y abordar problemas. La observación de la Tierra desde el espacio proporciona información valiosa. Esos datos. Por lo tanto, los satélites centrados en la Tierra deberían ser una prioridad mucho mayor. Prioridad sobre las misiones rudimentarias al espacio.
Y luego están los telescopios espaciales. Como mencioné antes, pero quiero enfatizarlo de nuevo, telescopios en el espacio. Por encima de la atmósfera, es posible observar longitudes de onda que no penetran hasta la superficie terrestre. Rayos ultravioleta, rayos X, infrarrojos. Tienen mucha más resolución que los telescopios terrestres porque no hay distorsión atmosférica y pueden observar continuamente, sin ciclos de luz y oscuridad o interrupciones climáticas. Telescopios espaciales han revolucionado la astronomía y deberían ser el buque insignia de la ciencia espacial. Programas. Deberíamos planificar y construir la próxima generación de telescopios espaciales. Espejos más grandes, más instrumentos sensibles, observando en diferentes longitudes de onda, estudiando diferentes aspectos del universo. Cada uno. Un gran telescopio espacial cuesta quizás 10 o 20 mil millones de dólares, pero proporciona transformaciones significativas. Ciencia. Ese es el tipo de programa espacial que tiene sentido. Alto valor científico, costo manejable, claro. Retornos, sin mantener humanos vivos en órbita a un costo enorme para un mínimo. Retornos. ¿Y en cuanto a la Luna? ¿Deberíamos enviar humanos de vuelta allí? ¿Luna? El programa Artemis de la NASA planea aterrizar astronautas en la Luna en los próximos años. Algunos años y establecer una base permanente. ¿Vale la pena? Mi respuesta es: probablemente no. La Luna ciertamente tiene valor científico. Podemos aprender sobre ella. El sistema solar primitivo se puede estudiar a partir de la geología lunar. Podemos estudiar la formación de la Luna y evolución. Podemos usar la Luna como plataforma para la astronomía, especialmente para la radio. Astronomía en el lado oculto de la Tierra, donde el ruido de radio terrestre está bloqueado. Pero todo esto se puede hacer robóticamente. No necesitamos humanos en la Luna para hacer ciencia lunar. Los vehículos robóticos y los módulos de aterrizaje pueden recolectar muestras, desplegar instrumentos y realizar experimentos. Y hacerlo robóticamente es mucho más barato que enviar humanos. Así que, desde una perspectiva puramente científica, las misiones lunares rudimentarias no tienen sentido. Son mucho más caras que las misiones robóticas. Misiones y no proporcionan proporcionalmente más ciencia. Los principales argumentos a favor de las misiones lunares rudimentarias son: probar tecnologías para Marte, mantener las capacidades de vuelo espacial e inspirar. Pero, como argumenté, las misiones a Marte probablemente no son factibles de todos modos. Por lo tanto, probar tecnologías para Marte es prepararse para algo que no va a suceder. Mantener la capacidad de vuelo espacial es un razonamiento circular. Vamos a la Luna para mantener la capacidad de ir a la Luna. ¿Por qué necesitaríamos esa capacidad si no estamos haciendo nada? ¿Tiene algún propósito útil ahí? Y la inspiración, una vez más, es un objetivo costoso que puede ser logrado de manera más rentable por otros medios. Por lo tanto, argumentaría que el programa Artemis, al igual que la ISS, es políticamente programa impulsado por intereses que no tiene sentido científico ni económico. Está sucediendo porque los políticos quieren simbolismo y porque los contratistas aeroespaciales quieren los trabajos y los ingresos. Pero desde una perspectiva puramente de valor, esos miles de millones se gastarían mejor en misiones robóticas a la Luna, en vehículos exploradores de Marte, en telescopios espaciales, en la Tierra. Observación sobre la resolución de problemas en la Tierra. No necesitamos humanos en la Luna. Queremos que estén allí por razones emocionales y razones políticas, no porque sean necesarios para cualquier propósito práctico. Y cuando estás gastando decenas o cientos de miles de millones de dólares, querer no es una justificación suficiente. Ahora, sé. Esto suena muy negativo, como si estuviera totalmente en contra de la exploración espacial, pero no es cierto. Estoy en contra del desperdicio. La exploración espacial cuesta sumas enormes por retornos mínimos. Estoy totalmente a favor. Exploración espacial económicamente viable que proporciona la máxima ciencia por dólar invertido. Y los datos.
Eso demuestra claramente que las misiones robóticas generan mucha más ciencia por dólar invertido que las misiones rudimentarias. Así que deberíamos estar haciendo eso. Más exploración robótica y menos vuelo espacial rudimentario. Esto no es ser antiespacio. Es ser proactivo. Se trata de querer maximizar lo que aprendemos sobre el universo con presupuestos limitados. Ahora, permítanme hablar sobre el sector privado. Empresas espaciales porque están cambiando el panorama y merecen atención. SpaceX, Blue Origin y otros son ejemplos. Haciendo que el espacio sea más asequible a través de cohetes reutilizables y operaciones comerciales. La constelación Starlink de SpaceX está proporcionando cobertura global de Internet. Están lanzando cargas útiles por una fracción de lo que solían usar. Para reducir costos. Blue Origin está desarrollando un nuevo cohete Glenn para misiones de carga pesada. Estas empresas están realmente innovando y reduciendo costos de maneras que las agencias espaciales gubernamentales no han podido. Eso es valioso, pero debemos ser realistas sobre lo que el espacio privado puede y no puede hacer. Las empresas privadas son excelente para reducir los costos de lanzamiento, para innovar en tecnología de cohetes y para proporcionar servicios con resultados claros. Modelos de negocio como lanzamientos de satélites y turismo espacial. Pero no financiarán ciencia pura que no tenga retorno comercial. No enviarán robots a Europa ni telescopios para estudiar galaxias distantes a menos que alguien les paga por hacerlo. Y ese alguien son los gobiernos, específicamente el gobierno. Agencias espaciales como la NASA. Por lo tanto, el papel del sector espacial privado es proporcionar infraestructura y servicios que permitan actividades espaciales. Pero el gobierno aún necesita financiar la ciencia en sí, porque la ciencia no genera ingresos. ¿Qué deberíamos estar haciendo es utilizar empresas privadas para servicios de lanzamiento, para operaciones de satélites, para todo lo que sea. Se puede comercializar, mientras que el gobierno se concentra en financiar misiones científicas que utilizan esos servicios comerciales. Esa es la división del trabajo más eficiente. El sector privado se encarga de los asuntos comerciales. El gobierno financia el resto. Ciencia. Y, fundamentalmente, el gobierno debería financiar misiones científicas robóticas que ofrezcan un alto valor. No misiones rudimentarias que ofrecen un valor mínimo a un costo enorme. Hablemos de la cooperación internacional porque sigue siendo importante incluso si no estamos construyendo otra ISS. La ciencia espacial se beneficia de la colaboración internacional. Colaboración. Diferentes naciones tienen diferentes capacidades, diferentes especializaciones, diferentes recursos. Agrupar. Tiene sentido utilizarlos en grandes proyectos. El telescopio espacial James Webb fue un ejemplo. Colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Agencia. Esa asociación hizo posible la Webb al compartir costos y conocimientos especializados. De manera similar, futuras misiones a los planetas exteriores, a los asteroides, para estudiar el Sol. Todos esos se benefician de la cooperación internacional, pero deberíamos estar cooperando en misiones robóticas, no en la construcción de otra ISS. Ahora, permítanme abordar la cuestión de qué pasará con el cuerpo de astronautas. Si no estamos construyendo sin estaciones espaciales y sin enviar humanos a la Luna o a Marte, ¿qué harán los astronautas? La respuesta es, necesitamos menos astronautas. Astronautas. Actualmente, la NASA tiene alrededor de 40 astronautas en activo. Probablemente son más de los necesarios si estamos reduciendo la escala del vuelo espacial rudimentario. Quizás necesitemos una docena, suficientes para realizar vuelos espaciales ocasionales. Misiones para fines específicos, como el mantenimiento de telescopios o la prueba de nuevas tecnologías. Tecnologías. Pero un gran cuerpo de astronautas se vuelve innecesario si no mantenemos una presencia permanente en el espacio. Y eso está bien. Los astronautas son personas increíblemente talentosas, pilotos, ingenieros, científicos. Poseen habilidades valiosas en muchas áreas. Puede hacer la transición a otras funciones en el sector aeroespacial, la educación,
La divulgación científica y las políticas públicas. No es una. Sería una tragedia para el cuerpo de astronautas disminuir. Es una adaptación a las prioridades cambiantes. No necesitamos docenas de astronautas. Astronautas esperando misiones que nunca llegan porque no estamos haciendo vuelos espaciales rudimentarios. La escala que solíamos tener. Necesitamos un número pequeño para misiones específicas y necesitamos redirigir el resto de ese talento. Financiación a actividades más productivas. Permítanme hablar sobre algo filosófico. ¿Cuál es el propósito de exploración espacial? ¿Por qué lo hacemos? La respuesta tradicional es que los humanos son exploradores. Estamos impulsados por el deseo de expandir nuestros horizontes, de ver lo que hay más allá de la próxima colina, de superar los límites. Y sí, eso es parte de la naturaleza humana. Pero la exploración por sí misma es un lujo que las sociedades se permiten cuando tienen recursos excedentes y ningún problema urgente. Cuando las sociedades se enfrentan a desafíos existenciales como el cambio climático. Cambios cuando los presupuestos son limitados, cuando cada dólar debe justificarse. La exploración se vuelve más difícil de defender. Necesitas una razón mejor que simplemente porque sí. Está ahí. Entonces, ¿cuál es el propósito de la exploración espacial en el siglo XXI? Yo diría que se trata de comprensión. Comprender nuestro lugar en el universo. Comprender cómo se forman y evolucionan los planetas, las estrellas y las galaxias. Si hay vida en otros lugares. Comprender la Tierra a través de su estudio desde el espacio y su comparación con otros planetas. Mundos. Ese es el verdadero valor de los programas espaciales. El conocimiento que adquirimos sobre el cosmos y sobre nuestro propio planeta. Y adquieres ese conocimiento de la manera más eficiente. A través de misiones robóticas y telescopios espaciales, no enviando humanos al espacio. El vuelo espacial rudimentario sirvió para un propósito. El objetivo durante la Guerra Fría era demostrar superioridad tecnológica y prestigio nacional. Pero esa era ha terminado. El espacio ya no se trata de competencia y simbolismo. Debería ser sobre ciencia. Sobre la adquisición de conocimiento que mejore nuestra comprensión de la realidad. Y para ese propósito, los robots son simplemente mejores. Son más baratos y más capaces para ciencia, y no conllevan el enorme costo adicional del soporte vital. Así que el objetivo de la exploración espacial en el siglo XXI debería ser maximizar el conocimiento científico sobre el universo. ¿Y eso? Significa priorizar las misiones robóticas sobre las rudimentarias. Ahora, permítanme hablar sobre el apoyo público, porque eso es importante para lo que es políticamente viable. ¿Apoya el público la exploración espacial? Sí. En general, las encuestas muestran consistentemente que la mayoría apoya a la NASA y al espacio. Programas, pero el apoyo es superficial. A la gente le gusta la idea de la exploración espacial, pero no la prioriza. Cuando se les pregunta en qué debería gastar dinero el gobierno, el espacio ocupa el último lugar, justo por debajo de la salud, la educación, la economía, la seguridad, la infraestructura y la gente. Sobreestiman enormemente cuánto gastamos en el espacio. Muchos estadounidenses piensan que el presupuesto de la NASA representa el 20% o el 30% del presupuesto total. Presupuesto federal cuando en realidad es menos del 0,5%. Así que el apoyo público al espacio es enorme. Es amplio y tiene una pulgada de profundidad. A la gente le gusta la idea en abstracto, pero no le importa lo suficiente como para luchar por la financiación. Y eso es especialmente cierto para el vuelo espacial rudimentario. A la gente le resultan inspiradores los astronautas, pero en realidad no les importa lo que están haciendo. Lo que están haciendo los astronautas. La ISS existe en el telón de fondo de la conciencia pública. La mayoría de la gente no podría nombrar a un solo miembro de la tripulación o experimento actualmente en curso en la estación. Por lo tanto, construir apoyo público para los programas rudimentarios y costosos son difíciles. Pero las misiones robóticas que producen resultados espectaculares llaman la atención.
Cuando el rover Perseverance aterriza en Marte. Cuando la web publica sus primeras imágenes, la gente se da cuenta de que genera reacciones positivas. Presión para programas espaciales sin los costos exorbitantes de las misiones rudimentarias. Así que, desde la perspectiva del apoyo público, centrarse en misiones robóticas de alto perfil tiene sentido. Captas al público. Los beneficios del compromiso sin los costos insostenibles de mantener humanos en el espacio. Los políticos pueden señalar iniciativas emocionantes. Cuando se les pregunta qué logran los programas espaciales, responden con descubrimientos robóticos. Eso es mucho más fácil que intentar justificar por qué estamos gastando miles de millones para mantener a 6 personas flotando en órbita realizando experimentos que nadie entiende. Ahora, permítanme hablar sobre China porque su programa espacial afecta a la forma en que Estados Unidos y otras naciones piensa en la política espacial. China está expandiendo agresivamente sus capacidades espaciales. Han construido la estación Tiangong. Ya han aterrizado vehículos exploradores en Marte y la Luna. Están planeando bases lunares y misiones a Marte. Algunas personas argumentan que Estados Unidos necesita mantener el vuelo espacial rudimentario para competir con China. Si no hacemos nada, China dominará el espacio y obtendrá ventajas estratégicas. Ventajas. Pero ese es un pensamiento de la Guerra Fría aplicado a una era diferente. ¿Qué ventaja estratégica obtiene China al poseer una estación espacial? Prestigio. Por supuesto. Desarrollo tecnológico, quizás, pero ninguna ventaja militar o económica real. Ventaja. Las estaciones espaciales no proporcionan capacidades militares. No generan riqueza. Son símbolos, ¿no? Activos estratégicos. Por lo tanto, competir con China en vuelos espaciales rudimentarios es una trampa. Han caído en la misma trampa que llevó a la ISS a gastar enormes sumas en proyectos simbólicos. Razones en lugar de prácticas. El enfoque más inteligente es dejar que China gaste sus recursos en programas costosos de petróleo crudo, mientras que Estados Unidos se concentra en alto. Valoramos la ciencia robótica que genera conocimiento concreto. Que China tenga el prestigio de una estación espacial. Tendremos los descubrimientos científicos de los vehículos exploradores de Marte, de los telescopios espaciales y de las sondas planetarias. Eso es competir donde lo que importa es la producción científica y la generación de conocimiento, no los símbolos. Gestos. Y, en última instancia, China se enfrentará a las mismas realidades económicas que nosotros. Se darán cuenta de que las estaciones espaciales son caras y ofrecen retornos mínimos. Reducirán la escala como nosotros. Así que, involucrarse en un espacio. La carrera con China es inútil. Debemos hacer lo que tiene sentido científico y económico, independientemente de lo que haga China. Sí. Ahora, permítanme abordar la respuesta emocional que la gente tiene a este argumento. Muchas personas, especialmente aquellas ligadas al espacio. Los entusiastas encuentran lo que estoy diciendo profundamente deprimente. No quieren escuchar eso. La ISS no será reemplazada, el vuelo espacial rudimentario se está reduciendo, ¿qué? Es posible que los humanos no vayan a Marte ni establezcan colonias espaciales. Crecieron. Al ritmo de Star Trek y Apolo, surgió el sueño de la humanidad de expandirse a las estrellas. Esos sueños son emocionalmente poderosos, y renunciar a ellos se siente como una traición. Algo esencial sobre la naturaleza humana. Entiendo esa reacción porque yo también la he sentido. Pasé mi carrera trabajando en física que pueda hacer posible el viaje espacial. Quería creer que el futuro de la humanidad estaba en el espacio. Pero, como científico, debo seguir la evidencia en lugar de los deseos. Y la evidencia muestra que el vuelo espacial rudimentario más allá de la órbita terrestre baja. No es factible con la tecnología actual o previsible. Esto se aplica incluso a las operaciones en órbita terrestre baja, como la Estación Espacial Internacional, ISS, es demasiado cara de mantener, y obtenemos mucho más valor con los robots. Exploración. Aceptar esto no significa renunciar al futuro ni traicionar el potencial humano.
Significa ser honesto sobre lo que es realmente posible y tomar decisiones racionales sobre cómo asignar recursos limitados. Todavía podemos soñar con las estrellas. Todavía podemos apreciar la maravilla del cosmos. Pero deberíamos estar explorando con nuestros propios ojos, instrumentos y nuestra inteligencia, no enviando físicamente nuestros cuerpos a entornos que nos matan. Esto no es un fallo. Fallo de la imaginación. Es sabiduría. Es comprender que la exploración asume muchas formas, y la forma más efectiva para el espacio es la robótica. ¿Cuál es mi visión para los programas espaciales en 2050? Me imagino una robótica robusta. Programa de exploración con vehículos exploradores en Marte y las lunas de Júpiter y Saturno. Orbitadores que estudian todos los planetas, sondas que visitan asteroides y cometas. De ejemplo, misiones de retorno que traen material de todo el sistema solar de vuelta a la Tierra para su análisis. Me imagino un nuevo generación de telescopios espaciales, aún más potentes que el Hubble, estudiando el universo en todas las longitudes de onda, descubriendo miles de exoplanetas, obteniendo imágenes directas de mundos similares a la Tierra, en busca de biofirmas que puedan indicar vida extraterrestre. Me imagino un completo terrestre. Redes de observación que monitorean continuamente nuestro planeta rastreando cada detalle. Aspecto de los recursos climáticos y ecosistémicos que nos ayudan a gestionar la Tierra de forma sostenible. Yo imagino servicios espaciales comerciales que ofrezcan lanzamientos baratos y fiables para todos. Estas misiones cuentan con empresas privadas que se encargan de la infraestructura, mientras que el gobierno se centra en financiar la ciencia. Vislumbro la colaboración internacional en misiones importantes, reuniendo recursos y experiencia de todo el mundo. Y me imagino misiones ocasionales y rudimentarias para fines específicos, quizás mantenimiento de telescopios, quizás prueba de tecnologías. Pero no estaciones permanentes, ni un gran cuerpo de astronautas, ni programas costosos que ofrecen retornos mínimos. Esta es una visión de la exploración espacial que es científicamente productiva, económicamente sostenible y realmente alcanzable. No es Star Trek. No son humanos colonizando la galaxia, pero es real. Se basa en lo que realmente funciona, no en lo que nos gustaría que fuera posible. Y creo que eso aportaría mucho más valor a la humanidad que seguir persiguiendo el sueño imposible del vuelo espacial rudimentario a Marte o intentar construir otra ISS. Permítanme concluir con esto. La Estación Espacial Internacional representa algo extraordinario. Un logro y una historia de advertencia. Un logro porque humanos de múltiples orígenes. Las naciones han cooperado durante décadas para construir y operar la estructura más compleja jamás reunida en el espacio, manteniendo a los humanos vivos continuamente fuera de la Tierra durante más de 2 décadas. Demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Pero también es una historia de advertencia, porque la ISS nos mostró los límites de lo que es práctico en el espacio. Nos mostró que mantener a los humanos vivos en el espacio es mucho más difícil y costoso de lo que esperábamos. Esperanza. Nos mostró que los beneficios científicos no justifican los enormes costos. Nos mostró que la voluntad política para tales megaproyectos es frágil y temporal. Nos mostró que las estaciones espaciales no son trampolines hacia cosas más grandes, sino puntos finales que consumen recursos sin conducir a la expansión. La ISS no es el comienzo del futuro de la humanidad en el espacio. Es el punto culminante de una era específica de la exploración espacial que ahora está llegando a su fin. Y reconocer esto es fundamental. Sinceramente, aceptar las lecciones que nos enseñó la ISS nos permite seguir adelante. En lugar de intentar repetir lo que no se puede repetir, optar por un enfoque más sabio. En lugar de construir otra ISS que se enfrentaría a la mismos problemas, podemos redirigir nuestros esfuerzos hacia la exploración espacial que de hecho funciona. Misiones robóticas que ampliar nuestro conocimiento. Telescopios espaciales que revelan maravillas cósmicas. Tierra. Observación que nos ayuda a gestionar nuestro planeta. Ese es el futuro del espacio.
Exploración. No misiones rudimentarias a destinos imposibles. No estaciones espaciales que cuestan miles de millones por retornos mínimos, sino el uso inteligente de robots y instrumentos para explorar el cosmos mientras permanecemos en el único planeta donde podemos vivir de verdad. Esto nunca se repetirá, es decir, la ISS, es decir, las circunstancias únicas que la hicieron posible. ¿Posible? Y está bien. Algunas cosas solo suceden una vez para enseñarnos lecciones. Para mostrarnos lo que es posible y lo que no lo es. La ISS ha cumplido su papel. Propósito. Es hora de aceptar lo que nos enseñó y seguir adelante con la exploración espacial que aporte valor real para el futuro de la humanidad. Muchas gracias.